Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y nos acompañen. Muy bien, siguiendo con esta serie de videos del curso de dinámica, vamos a resolver un problema más del tema de rotación de ejes, enfocado a este elemento que, pues, como se ha venido mencionando, algunos lo llaman deslizadores, algunos lo llaman bujes, algunos simple y sencillamente le llaman collarín. ¿De acuerdo? Son términos que se utilizan tanto en la parte industrial como pues también en algunos de los libros. ¿De acuerdo? Este problema es semejante al anterior, al que se resolvió. Sin embargo, tiene una variante que es algo interesante y que, por ejemplo, este sistema viene en sistemas muy simples y que incluso podemos encontrar en casa, hasta en sistemas muy complejos. ¿De acuerdo? En este caso, pues se trata de una prensa hidráulica. El enunciado del problema dice lo siguiente: una prensa hidráulica opera mediante el mecanismo mostrado. ¿Sí? Un deslizador corre libremente sobre el elemento PQ. Aquí está, si es esta barra, el elemento P, Q. ¿De acuerdo? Es toda esta barra que tiene una longitud de 0.75 metros. ¿Sí? El deslizador, que lo vamos a identificar como R, y también ahí mismo ese punto lo vamos a identificar de esta manera, atendiendo a lo que se ha venido pues insistiendo en todos los problemas, desde el marco teórico hasta la solución de los problemas, que para facilitar nuestra labor vamos a seguir siempre un punto, dos o los que sean necesarios. ¿De acuerdo? El deslizador, entonces, pues su nombre lo dice, corre o se desliza de manera libre sobre toda la longitud de del elemento PQ. ¿De acuerdo? Sobre del mismo deslizador, ¿sí? Sobre del mismo deslizador se ensambla, se une un cilindro, que es esta figura que está aquí, ese cilindro, que a su vez también se desliza, ¿sí? Sobre esta camisa o sobre de este orificio de una manera totalmente vertical. ¿Sí? Ahí lo podemos ver claramente, que es, si lo quieren ver de esta manera, como si fuera el pistón, ¿sí? De un motor de combustión interna, y se desliza sobre la camisa. Aquí en este caso, pues bueno, se trata de una prensa hidráulica que mediante alguna otra operación en este espacio se aloja el material que se va a prensar y el émbolo simplemente baja. ¿De acuerdo? Baja debido a que en el punto Q, en el extremo de lo que es la barra del elemento PQ, se le une un pistón hidráulico. Entonces, al momento de que el pistón acciona, comienza a bajar la barra, ¿sí? Y el deslizador comienza a deslizarse dependiendo de la distancia del pistón. Perdón, una disculpa. Que el pistón tenga, ¿sí? Entonces espero igual se note, de igual manera se ha insistido mucho de que debemos de imaginarnos que este sistema se encuentra en movimiento. Al momento de que
el émbolo del pistón empuje al punto Q mediante un perno, pues de manera automática la barra PQ va a comenzar a girar. Se va a mover, pero mediante un movimiento de rotación sobre de un eje fijo, que en este caso es el punto P, ¿de acuerdo? Va a rotar la barra PQ. Pero al momento de que la barra PQ comience a rotar, el deslizador, ¿sí?, se va a comenzar a mover dependiendo también obviamente de la altura a la cual el pistón se encuentre sobre la camisa, o en este caso el cilindro, ¿de acuerdo? Entonces se mueve de tal suerte que tenga una libertad para que el pistón se deslice de manera suave sobre el eje vertical, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que este deslizador, este buje, tiene ese movimiento. En algunos mecanismos, en algunas máquinas, por ejemplo, se dice que son poleas, por ejemplo, locas o bujes locos que nada más se mueven, ¿sí? Se mueven en un sentido u otro dependiendo cómo el mecanismo en su conjunto esté trabajando. Pero como no tienen una posición fija, se les dice así, elementos que tienen un movimiento loco, una expresión que se utiliza mucho en las fábricas, ¿de acuerdo? Como lo dice ahí entonces el enunciado, en su movimiento de compresión, el punto Q, ¿sí?, tiene una velocidad constante de 1.5 metros por segundo, ¿sí? El émbolo le va a estar transmitiendo ese movimiento que, como ya lo mencionamos, se va a traducir en una rotación, pero con velocidad constante de 1.5 metros por segundo. La pregunta es: determine la velocidad y aceleración del cilindro S, ¿de acuerdo? Entonces hay que determinar justamente la velocidad del cilindro. Aquí el cilindro S, no es el cilindro T, una disculpa. Vamos a hacer cambio una vez, en cuestión luego de estar haciendo estas slides, estas presentaciones, pues bueno, pues nos llevan a cometer algunos errores, pero los subsanamos de manera inmediata. Ya está ahí entonces el cilindro S, ¿de acuerdo? El punto R, ¿sí?, que comentamos hace un instante, va a ser exactamente igual al punto S. El punto S lo pueden fijar, lo pueden poner donde ustedes quieran y manden, ¿sí? No hay ningún problema, porque al fin de cuentas, siempre y cuando esté dentro del mismo cilindro, no hay ningún problema, porque atendiendo a todo al marco teórico que se ha explicado en sesiones anteriores, pues la velocidad del punto R y la velocidad del punto S establecido en cualquier partícula que se encuentre contenida en el cilindro va a ser la misma. Entonces, si yo determino la velocidad y la aceleración del punto R, va a ser exactamente la misma velocidad y aceleración del cilindro S, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de todo el marco teórico que ya se ha explicado en sesiones anteriores. Aquí, por ejemplo, respecto del problema anterior, pues no he establecido los planos de referencia, el plano de referencia fijo y el plano o el sistema de coordenadas fijo o el sistema de coordenadas móvil, ¿de acuerdo? En este caso, pues para que se pueda complementar de una mejor manera, tal vez teniendo una como segunda forma de analizarlos para establecerlos, pero sin embargo, como se comentó al inicio, pues es algo parecido. Aquí la única variante, si ustedes analizan el diagrama, es que al buje o al deslizador se le está uniendo mediante el perno en R, ¿sí?, se le está uniendo el émbolo o el cilindro, ¿vale? En el problema anterior, pues simple y sencillamente era el buje, el deslizador, que se mueve debido a la velocidad de rotación del elemento. Aquí obviamente debido a esa velocidad de rotación o a ese movimiento de rotación, el buje se va a mover, pero adicional va a mover a su vez al cilindro, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues es lo que se nos está pidiendo, ya no del émbolo o ya no del buje, ¿sí?
ya no del deslizador, sino del cilindro que está unido al deslizador mediante un perno en R, ¿de acuerdo? Pues esta es como que la parte adicional que se tiene respecto del problema anterior. Entonces aquí va a cambiar tal vez un poco nada más en todo el análisis que hemos venido trabajando, pues los números de variantes, porque vamos a hablar de velocidades y del vector de posición relativo al marco de referencia, ¿sí? Es lo único, vamos como que a hacer más talacha, pero el análisis es muy semejante, ¿de acuerdo? En este caso las cuestiones del pistón hidráulico no nos interesan mucho, al fin de cuentas la velocidad, puesto que está mediante un perno en Q unido el émbolo, ¿sí? La velocidad que tenga el émbolo de este pistón hidráulico, pues va a ser justamente la que tenemos aquí, la velocidad del punto Q, que tiene una velocidad constante, pero aquí no nos interesa para nada lo demás, simple y sencillamente la velocidad que le está transmitiendo el pistón, ¿sí?, al punto Q, y que obviamente se va a originar todo el movimiento de este sistema, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a resolver este nuevo problema, vamos a resolverlo y iremos viendo justamente esa relación que se ha venido comentando respecto del problema anterior. Pues bien, vamos a ponernos manos a la obra para resolver este nuevo problema, ¿de acuerdo? Y la realidad de las cosas, que pues todos estos problemas son relativamente sencillos siempre y cuando se haga el análisis previo correspondiente y se aplique toda la teoría que se ha ido insistiendo durante cada una de las sesiones. Voy a bosquejar un diagrama de cuerpo libre, como comenté hace un instante, pues no se hizo o no se estableció en el diagrama original, para que lo puedan ustedes notar. Entonces fijaría, por eso reitero este hecho, en primera instancia el punto P, ¿sí?, donde se tiene la chumacera que le permite un movimiento de rotación del elemento PQ. Voy a dibujar al elemento PQ. Ahí estaría. Tendría el punto R y el punto Q. Y aquí en el punto R, pues como se mostró en el plano, diagrama, ahora estoy en dibujo, en el diagrama original, pues tendría el pistón, ahí está identificado, ¿de acuerdo? Creo que obviamente lo podemos determinar de esta manera. El punto Q está teniendo ese vector velocidad del punto Q, ¿vale? Ahí estaría ese vector debido pues obviamente al empuje del pistón, y esto le va a originar un giro o una rotación pues horaria, ¿de acuerdo? Y lo comentábamos que era semejante al anterior, ya que tanto lo que es el movimiento de rotación de la barra o del elemento PQ, ¿sí?, está también teniendo el movimiento del deslizador que se traslada, ¿sí?, que corre libremente sobre dicho elemento. Entonces ambos coinciden en P, ¿sí?, en el punto P, y ahí es donde se establece entonces el plano fijo. Y nuevamente pues este plano, como su nombre lo dice, es fijo. Esta chumacera no se va a mover, lo único que permite es el libre giro del elemento PQ, y
Sobre la misma barra pues establecemos o fijamos el sistema de coordenadas del sistema en movimiento o en rotación, ¿de acuerdo? Entonces ahí estaría dichos sistemas que coinciden en el punto P, ¿de acuerdo? Entonces pues ya tendríamos justamente este diagrama de cuerpo libre. Vamos a identificar el vector de posición. Este sería mi vector de posición del punto R respecto de P, y esta vector sería obviamente la velocidad del punto R, ¿de acuerdo? Entonces ya está identificado ahí cada uno de los elementos. Aquí pues igual, de igual manera, nada más hago la mención o el recordatorio, porque este vector velocidad, ¿sí?, del punto Q, que está a la distancia de 0.75 metros, 0.75 metros, pues va a ser exactamente el mismo que vamos a utilizar en la solución del problema, ¿de acuerdo? Entonces aquí recuérdese lo que sería la teoría desde la primera ocasióncita, que yo les insistí mucho, que la vamos a llevar pues casi durante todo el semestre, que la velocidad en punto es igual a la velocidad angular por el vector de posición R, ¿vale? Con esta ecuación yo voy a determinar entonces la velocidad angular de la barra del elemento PQ. Recordar que para poder llegar al cálculo de la aceleración pues siempre necesito determinar las velocidades lineales y las velocidades angulares para posteriormente determinar las aceleraciones, ¿de acuerdo? Entonces hagamos esta primera operación. Tendría entonces que la velocidad angular del elemento PQ va a ser igual, es el valor que se me está dando, la velocidad del punto Q sobre el vector de posición, o lo que sería la longitud de Q respecto de P, ¿de acuerdo? La velocidad del punto Q es de 1.5 metros por segundo y el radio o el vector de posición pues sería la longitud que se nos está indicando de P a Q, de 0.75 metros, ¿de acuerdo? Entonces pues encontraríamos de primera instancia esta primera variable. Tendríamos una velocidad angular de 2 radianes por segundo de la barra PQ. Nosotros nos vamos a centrar más en el punto R porque es el punto donde está uniendo el pistón. Sin embargo, utilicé el punto Q para poder determinar la velocidad angular de la barra. Ahora sí, ya independientemente de cualquier punto, esto también ya se explicó en un problema, independientemente de cualquier punto sobre la barra, la velocidad angular va a ser la misma, ¿sí? Ese es un principio que pues ustedes ya deben de tener perfectamente bien a la mano, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos entonces ahora a establecer nuestras ecuaciones cinemáticas. Ecuaciones cinemáticas, y que pues simple y sencillamente las voy a acoplar, las
voy a acoplar a los puntos que yo tengo en mi problema, ¿de acuerdo? Tendría el análisis, bueno, lo voy a poner de esta manera: dr p más omega, que es el producto cruz, p más p rp relativa, ¿de acuerdo? Recuerden que x, y z en mi primera ecuación. Ahora establecería mi ecuación de la aceleración. Esto es exactamente lo mismo que se ha venido trabajando desde el marco teórico, ¿de acuerdo? Nuevamente lo único que estoy haciendo es acoplarla pues a los puntos que en este caso tengo en mi problema particular. Recuerden que este término que yo estoy escribiendo pues hace referencia a la aceleración de Coriolis. Por último, más la aceleración de RDP relativa a X, Y y Z. Esta sería mi ecuación 2, ¿vale? Para poder determinar entonces la aceleración de ese elemento. Bien, vamos a hacer el mismo análisis que en el problema anterior, en el sentido de establecer los valores, la información, ¿sí?, del sistema de referencia. Ahí se llama de referencia fijo. Aquí elemento, para acá abajo, si no, no va a acabar. Elemento PQ, ¿de acuerdo? Aquí haciendo ya el análisis nuevamente o la revisión de este sistema, chequenlo. La velocidad, nuevamente la velocidad, vamos en el fijo en mayúscula, la velocidad del punto P igual con 0, ¿sí? La aceleración del punto P es igual también con 0, aunque esta, bueno, sería en el otro, pero no hay ningún problema. Tendría también lo que es la acelerada velocidad relativa, y que en ese caso es el valor que acabamos de encontrar nosotros. Aquí lo está indicando el vector, está girando en sentido horario, sería entonces menos 2.5 vector unitario K radianes por segundo, ¿de acuerdo? Y su primera derivada es 0. ¿Por qué llego también a esta conclusión? Pero este es del otro análisis, ¿eh? Este aquí. ¿Por qué llego yo a esta aseveración? ¿Sí? ¿Por qué llegamos a esta aseveración? Es debido a que la velocidad del punto Q es constante. Consiguiente, la aceleración angular va a ser constante y su aceleración resulta pues igual con 0. Para complementarlo, la realidad es que sí, aquí
fue si va este valor si va en el sistema de referencia fijo. Y aquí me equivoqué, pero nada más aquí una pedrata. La aceleración del P, bueno, aunque es 0, pero de todos modos para tener esta referencia con el problema anterior, ¿sí? La aceleración del punto P pues también es 0, no hay nada ahí porque es el punto de rotación. Ahora vamos al sistema de referencia móvil. En este caso es el cilindro. ¿De acuerdo? Es el cilindro. El cilindro que vamos a insistir, incluso aquí lo voy a poner punto R, como lo quieran ustedes referenciar, ya que haciendo ese análisis respecto del punto R puedo hablar perfectamente del buje o del deslizador o del cilindro, ¿de acuerdo? Donde pues yo tendría que, pues de primera instancia, basado a ese movimiento, tendría el vector de posición R, ¿sí? Que sería respecto del punto R respecto de P, y este vector pues sería las componentes tanto horizontal como vertical, ¿de acuerdo? Metros, ¿sí? Componente horizontal y su componente vertical, ¿de acuerdo? Es exactamente 0.5 y 0.3 metros. En este caso resulta de esa manera porque lo que yo quiero determinar, vuelvo a reiterar, es las variables velocidad de aceleración del cilindro. Si fuera del buje, pues bastaría nada más con la longitud a la cual está respecto del punto Q respecto del punto P y se acabó. Pero en este caso no es así porque es respecto de este punto. Entonces, ¿sí? Componente horizontal y componente vertical. Igualmente, respecto de esta referencia, tendría que la velocidad de R respecto de P relativas X, Y, Z, pues sería igual a la velocidad relativa del coseno de teta y más la velocidad relativa del seno de teta J, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese valor del ángulo? Pues es justamente el ángulo que está haciendo el elemento PQ, la barra, respecto de la horizontal, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí, de una vez hacemos el cálculo, ya que lo estoy tocando, donde θ pues va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 0.3 y 0.5. más vamos a anotarlo aquí los valores. Espero no confundir mucho con el diagrama. Voy a sacar hasta este punto las coordenadas, y que estaría 0.3, son los valores que podemos ver sin ningún problema en el diagrama original, ¿de acuerdo? Y 0.5. Ya sabemos que ambos están medidos en metro, ¿sí? Entonces esto, si hacemos operaciones, nos daría un ángulo en números cerrados de
31 grados, ¿vale? Ese sería el valor que asumiría entonces este ángulo, ¿sí?, en mi velocidad. Ahora vamos a la siguiente, que sería lo mismo, la aceleración de R respecto de P relativo al plano móvil, ¿sí? Sería la aceleración relativa del coseno de teta y más la aceleración relativa del seno de teta j. ¿De acuerdo? ¿Ahí está? ¿Sí? Ahora sí, ya nuevamente, como se comentó, tengo todos los elementos que tengo justamente en mis dos ecuaciones. Bien, pues comencemos con la misma. Voy a hacer lo que es la velocidad de este lado. Es un poquito más corta porque veamos, pues, como lo hemos venido observando en los demás problemas anteriores, pues la aceleración, la verdad, es todo un chorizo. Vamos a colocar entonces análisis de la velocidad. ¿De acuerdo? Nuevamente, punto R. O si alguien se le complica, el cilindro, el deslizador, el punto R. Acabó. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir los datos de mi ecuación 1, ¿sí? Tendría menos BR, que estaría negativo, ¿sí? como se ve aquí. BR se dirige de abajo, será igual con 0, ¿no? De mi ecuación 1 ya comentamos velocidad del punto P, aquí está, será igual con 0, más justamente el producto cruz de lo que sería la velocidad angular, y que bueno, eso lo traducimos porque estamos hablando respecto del plano de referencia. Esta WPQ se convierte, basado al planteamiento de nuestras fórmulas, a este valor. Entonces pues sería nuevamente más el valor negativo, recordar que está en sentido horario, 2, ¿sí? Vector unitario K, producto cruz de lo que sería el vector de posición. Aquí está R de respecto de P, aquí lo tenemos. Simple y sencillamente lo sustituyo y sería 0.5 y más 0.3 J, ¿de acuerdo? Después vendría lo que sería la velocidad relativa, que aquí está. Entonces sería más, pero bueno, lo pongo abajo, no hay ningún problema. Velocidad relativa del coseno theta i más velocidad relativa del seno de theta j, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ponerle, como en algunos libros, una flechita nada más para no perdernos, pero bueno, ya sabemos que es el complemento de nuestra ecuación. Entonces pues procedemos a hacer los cálculos. En este caso pues vamos a generar todos los cálculos en vivo. Espero que ustedes estén pues teniendo también como que la guía, ¿no?
estarlo corroborando en casa, pero ahora lo vamos a hacer en el problema. En este caso la velocidad de R está sobre J sobre Y, ¿sí? Va a ser igual, K por I me da J, sería 1, ¿sí? El valor de 1 J, pero normalmente sería un valor negativo, ¿vale? Menos 1J. Después sería más por punto 3 sería 0.6. Y pues bueno, a lo mejor más adelante, espero que lo hayan visto, este es menos por más, menos, pero el producto K por J da I negativo, entonces sería I, ¿de acuerdo? Entonces me voy para el siguiente, pues sería el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? El coseno del ángulo sería entonces pues 0.857 velocidad relativa componente I más el seno del ángulo 31, 0.515 velocidad relativa vector unitario J, y después este elemento que está aquí, ¿vale? Seno de 31 es exactamente ese valor. Entonces ya pasadas estas operaciones, bueno, ya se redujo, no hay ningún problema. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, pues simplemente moverlos y agrupar de acuerdo a componentes I y componentes J, ¿de acuerdo? Entonces tendría 0, agrupando términos, componentes, vamos a ponerle propiamente dicho componentes, ahí está. Entonces tendría 0, que sería igual a 0.6, pues tendría el siguiente valor más 0.857 velocidad relativa, ¿de acuerdo? Ahora en componentes, vamos a poner aquí componentes I, componentes J tendría menos R, después tendría menos 1, no hay nada, y más 0.515 velocidad relativa, ¿de acuerdo? Componente J. Recuerden que la velocidad relativa es siempre la que nosotros ponemos aquí, por eso es que estos valores los vamos a necesitar más adelante, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces simplemente lo que tenemos que hacer es despejar aquí pues la cuestión de resolver de manera simultánea, pues es directa. Aquí ustedes observan la velocidad relativa, está nada más la despejo, entonces la velocidad relativa va a ser igual a lo que sería un valor, pues si ustedes lo observan, totalmente negativo, 0.6 entre 0.857, ¿de acuerdo? Entonces 0.6 entre 0.857 me daría un valor de 0.7. Vamos a poner el signo
menos 0.7 metros por segundo. ¿Sí? Menos 0.7 metros por segundo. Y por último, pues ya teniendo este valor, pues en esta segunda pues voy a encontrar el valor de lo que sería la velocidad del punto R, o comentamos la velocidad del cilindro. Entonces tendría menos 1, después tendría mi valor de más 0.515 multiplicado por 0.07. ¿De acuerdo? Entonces hagamos la operación. Y sería el valor de 1.36. corroborar 1 menos por más a menos sería menos 1.36 metros por segundo. Ese es el valor que se me está pidiendo, y pues bueno, nada más multiplicamos por menos 1 para pasarlo a positivo como valor absoluto, y sería el valor de 1.36 metros por segundo. Obviamente, estamos viendo ahí, dirigido hacia abajo sobre la vertical. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el primer valor que determina la velocidad y aceleración del cilindro S. Ya sería el valor del punto R, o de velocidad del cilindro. ¿De acuerdo? Ya llegué al primer resultado. Vamos a determinar ahora lo que es la aceleración del cilindro, que es exactamente la misma temática, exactamente lo mismo, nada más que pues como se ha venido mencionando aquí, pues sí es todo un rollo, ¿no? Aceleración, por colocarlo, análisis, de la aceleración del cilindro. ¿De acuerdo? Nuevamente, pues aquí tengo mi ecuación. En mi ecuación número 2, aceleración nuevamente aquí igual, punto R. Punto R. ¿De acuerdo? La aceleración en el punto R, y me voy a ir nuevamente, ya sustituir los valores, ya establecí la ecuación. Igualmente pues va hacia abajo, sería negativo a R vector unitario J. ¿Sí? Obviamente tanto velocidad como aceleración pues van hacia abajo, son negativos. La aceleración del punto P, aquí está, 0 más este término de mi ecuación, producto cruz, pero vemos que la aceleración respecto del plano de referencia es igual con 0. Y aquí está, poner mejor el puntito, ahí está, aquí también, no pensar que es un punto ahí en la hoja, no, esa es la primera derivada.
de la velocidad, pues obviamente la aceleración pues es 0. Entonces este elemento que está ahí nuevamente es 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué fue 0? Porque la velocidad del punto Q, que se traduce en la velocidad angular, es constante. ¿De acuerdo? Lo que sí ya no es 0, pues es todo este rollo que está aquí a partir de esta sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces sería más, nuevamente este vector que ya definimos que es este mismo, que calculamos hace un instante, y es negativo, menos 2, vector unitario K, producto cruz, abrimos corchetes, aquí es un buen de términos, y nuevamente pues sería menos 2, ¿sí? Vector unitario K, producto cruz, ¿quién? El vector de posición, ¿sí? En este caso pues es 0.5 i más 0.3 j, cierro paréntesis y cierro corchetes. ¿De acuerdo? Voy por este segundo término, que es debido a la aceleración de Coriolis, más 2 menos 2 vector unitario K mega, producto cruz de lo que sería la velocidad relativa, ¿sí? Que es este valor que nosotros encontramos hace un instante, ¿de acuerdo? Y que pues también establecimos justamente dicho valor, ¿de acuerdo? Entonces simple y sencillamente lo vamos a sustituir como está. Nada más aquí un segundo para corroborar el dato, y pues es donde vamos a utilizar justamente este valor de la velocidad relativa, ¿sí? Si ustedes lo ven como tal, dicho valor es este término, ¿sí? Este término que está aquí es este, que se descompone en x y en y, y aquí el valor del vector velocidad relativa es el que vamos a sustituir su valor aquí. Entonces sería producto cruz de, abro paréntesis, menos 0.7, ¿sí? Ya está, coseno el ángulo, vector unitario y más, bueno, más pues es menos el valor, ¿sí? Más por menos, la menos lo pongo de una vez, 0.7 seno el ángulo, vector unitario j, ¿de acuerdo? Esto que acabamos de escribir, ¿sí? Es esto, porque es este el término, ¿de acuerdo? Ya terminé con lo que es aceleración de Coriolis, o también se le conoce como una aceleración complementaria. Espero que lo haya mencionado, pero si no, bueno, lo menciono aquí porque es adicional, es una aceleración complementaria debido a la rotación, ¿de acuerdo? Respecto de un plano de referencia. Más, bueno, ya voy por este último término. Nuevamente este último término es el que está aquí, ¿vale? Entonces pues es lo que también voy a determinar. Sería este como tal, nada más lo sustituyo porque es también una de las variables que voy a encontrar. Aceleración relativa, coseno del ángulo, componente i, más la aceleración relativa
seno del ángulo componente J. ¿Sale? Y ya terminé. Por eso les comentaba, ¿no? Todo este show. Que es entretenido, la verdad, muy entretenido. Nos da una buena pauta para practicar todo lo que se ha venido aprendiendo, tanto en lo de esta materia como de otras que pues obviamente tuvimos que haber ya cursado para llegar a este punto. Y pues la verdad no es más que talacha, ¿de acuerdo? Entonces aquí si gustan nos podemos ir un poquito las piedritas para no confundirnos. Esto pues ya vimos que son 0, lo dejo tal cual. Me voy al que viene, sería -2, sería el vector unitario K, porque lo que voy a hacer primero es hacer este producto cruz, ¿sí? Este que está aquí entre corchetes, ¿de acuerdo? Que en este caso pues bueno, abro paréntesis y nuevamente sería 2 por 0.5, pues simple y sencillamente pues me da el valor de 1, ¿sí? 1, pero sería negativo, menos 1, K por I me da J, y después más K por J me da menos I, por este menos más, entonces sería 2 por 0.3, sería 0.6 y de acuerdo, cierro paréntesis y ya terminé con esto que estaba dentro de los corchetes, de acuerdo. Entonces ahora voy por esta operación, que aquí la realidad es sencilla, ¿no? Es este elemento, después el producto cruz de esto que está en este otro lado y se acabó, ya no sería más, nada más es como que un poquito el rollo de las operaciones. 2 por -2, después por -7, después por el coseno del ángulo y pues la multiplicación de los vectores K por I, que sería J, ¿vale? Entonces vamos allá, 2 por 2 por 0.7 por el coseno de 31 grados, que me daría el valor de 2, nos da más 2.4, 2.4, K por I me da J, ¿vale? Después menos más menos sería 2 por 0.7 por el seno de 31 grados, ¿vale? Y sería K por J, sería menos I. Pues también hacemos toda la operación de los signos y saldría 1.442 vector unitario, y nada más dejen cotejar que sean los mismos valores. 31, ok, 2.4 por el seno de 31. Muy bien, son los valores que resultan, y así también los signos, ¿de acuerdo? Entonces todo esto chorizote, todo esto que está aquí, todo este término se redujo a estos dos. Por eso les comentaba, son cosas totalmente simples, sencillas. Tal vez de primera instancia pues esto nos apantalla, pero pues al fin de cuentas son matemáticas elementales, yo lo considero así, para muchos de nosotros. Después aquí lo único que vamos a hacer pues es calcular el coseno del ángulo, así como el seno, y listo, sería más 0.857 aceleración relativa, vector unitario I, más
0.515, aceleración relativa, vector unitario J. ¿De acuerdo? Se acabó. Menos A R J. Ahí está. Pues si se dan cuenta, bueno, ya no nos faltaría antes de ir a... Ya andaba medio cantando victoria, pero ya es sencillo, ¿no? Nos falta este producto cruz, este que está aquí. Ya nomás para resumirlo, pues os los comentaba, nos fuimos por las piedritas. Todavía se va a reducir más. Ahora sí, caemos en esta parte, ¿no? Menos por menos da más, pero K por J es menos, entonces nos va a quedar menos 2 y de acuerdo, K por J me da menos y por eso menos por menos da más, pero por el menos da menos 2. Y después aquí tendría el siguiente producto cruz, que sería K por I y me da J, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hay también mucho que hacer, sería se respeta el signo menos, ¿sí? Negativo 1.2, nuevamente K por I da J, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Y ya lo demás pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo voy a repetir. 4, no hago nada, menos 1.42 y más 0.857 acción relativa y más 0.115 aceleración relativa J, ¿de acuerdo? Lo único que hice, bueno, insistí ya nada más, fue este producto cruz. Y aquí está. Reitero, menos por menos da más, pero K por J es menos y menos. Aquí no hay problema porque es K por I me da J, ¿de acuerdo? Entonces es positivo, pero por el menos de aquí se queda negativo. Entonces 2 por 0.6, 1.2 y se acabó. Ahora sí, lo único que tenemos agrupan componentes. Y J, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo que hicimos en la aceleración. Bien, pues ahora vamos a ese punto. En I, aquí no tengo nada, pero es igual a menos 2. Encuentro otro menos 1.442 ni y tendría más 0.857 aceleración relativa, ¿vale? Y se acabó. Esto sería componentes y componentes J tendría menos a R, aceleración del punto R, ¿sí? De la que nos están pidiendo, la aceleración del cilindro, ¿vale? Igual encuentro aquí menos 1.2 más 2.4 y me voy a sacar más 0.515 aceleración relativa, componente J, ¿de acuerdo? ¿Ahí está? Pues nuevamente queda de manera directa aquí el despejar la aceleración relativa.
aceleración relativa va a ser igual a lo siguiente. Notorias daría entonces pues negativa me quedaría como este está negativo, este está negativo, sumatoria negativa, ¿sí? La paso del otro lado, vuelve positivo, entonces la aceleración relativa queda positiva. Sería 3.442 dividido entre 0.857, ¿de acuerdo? Entre 0.857 y este me da un valor en términos generales de 4 metros por segundo al cuadrado. Y ya, nada más. Ahora en esta otra ecuación, componentes J, voy a despejar el valor o simplemente asistir. Aquí ya realmente como tal no voy a despejar porque es directo, ¿no? Menos aceleración del punto R va a ser igual a todo este producto. Pero resuelvo primero este, ¿no? Punto 515 por 4, lo sustituyo el valor, aquí está, se lo multiplico por 4, igual, aquí tengo un valor positivo, más 2.4 igual, y ya nada más la restamos, menos 1.2, y ahí está el valor. Entonces ahora sí, de lo que sería la aceleración del cilindro, 3.26. Obviamente para que el término quede positivo quedaría que la aceleración del punto R es igual a menos 3.26 metros por segundo. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces esta sería nuevamente ahora la aceleración del cilindro, ¿de acuerdo? Y que pues nuevamente va dirigida hacia abajo. Ahí está. Si analizan, si revisan realmente el problema junto con el anterior, se darán cuenta que la parte medular de la cinemática es simple, es sencilla, ¿no? Lo que hace engorroso un poquito estos problemas es justamente toda la parte vectorial, ¿sí? Toda la talacha, como se ha venido mencionando, y que está representado en este caso pues se complicó un poco más debido a la cuestión en este caso del pistón que está haciendo referencia al movimiento del deslizador. En el problema anterior pues nada más era el deslizador y pues no había mucho problema, era más directo. Aquí pues tanto lo que es las velocidades y la aceleración relativas y lo que es el vector de posición pues se descompone, ¿sí? En sus componentes, nada más. Esa es la parte más talachuda en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces pues hasta aquí con la solución de este ejercicio, de este problema, ¿sí? La realidad es de que practiquen, realicen ejercicios, analicen bien la solución de este problema, como que tomen los de referencia, y la realidad es que todo lo demás es entre comillas lo mismo, nada más cambiar los valores a los cuales se nos estén indicando en el problema, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí entonces nuevamente con este video. Les agradezco mucho su atención y
Cuídense mucho, pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.